en nuestra investigación, en nuestra tesis. Creo que eso es importante, ¿no? Vamos a hablar del enfoque cuantitativo, definiendo el paradigma epistemológico, el enfoque de investigación, el tipo de investigación, el diseño, población y muestra de estudio. Y dentro de aquí, población y criterios de selección, muestra y muestreo, método científico, técnicas de recolección de datos, instrumentos de recolección, y dentro de esos instrumentos, estos instrumentos tienen que tener prueba piloto, validación y confiabilidad. Vamos a hablar de hipótesis y variables, y dentro de este subpunto están el planteamiento de la hipótesis, identificación y definición de las variables y operación de variables, ¿no? ¿Qué más? En el marco metodológico cualitativo, vamos a revisar esto. Si alguien ya se anima, me tiene que mencionar. Paradigma igual, tenemos que situarnos en un enfoque, tipo de investigación, diseño de investigación, características de la población. Y aquí vamos a considerar criterios de inclusión, exclusión, eliminación, método científico, técnicas de recolección de datos, instrumentos, y aquí prueba de piloto y validez de confiabilidad, que también se tiene que hacer. De repente, más que una prueba piloto, validez y confiabilidad del instrumento. Esto generalmente en un proceso cualitativo se hace a través del análisis de expertos, categorías de análisis, definición de categorías y matriz de categorías. Es algo que ya han ido trabajando, ¿no? Pero vamos a trabajar los puntos que hemos ido abordando para ver el tema de la coherencia metodológica. Muy bien. Alguien que esté realizando su proceso de investigación con un enfoque metodológico cuantitativo, para hacer el ejemplo, ¿alguien en sala? ¿Nadie? Dijiste, ¿puedo ser yo? Con Vicky. Vicky siempre quiere participar y los demás están tímidos, tímidas. Ya. Dale, enfoque cuantitativo. Primero hablemos del paradigma. ¿En qué paradigma nos posicionamos, Vicky? Hay tres epistemológicos: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. ¿En cuál nos vamos a posicionar? Positivista. Ya. Entonces ya me estás dando la línea de cuál va a ser tu proceso metodológico. Entonces, ¿qué vas a hacer en este punto? Tienes que desarrollar, ¿sí? Vamos a trabajar conmigo punteos, pero tienes que desarrollar. Pero ya tenemos la idea. ¿Qué es el positivismo? Vas a usar citas, cita de autor, sobre el positivismo, ¿ya? Ya. Y para todos. Si van a decir que es interpretativo, igual, van a citar el autor. Si dicen que es sociocrítico, me van a decir, primero citamos el autor. ¿De qué se refiere? Pueden empezar citando al autor o pueden empezar diciendo, y eso en términos de estructura, que la investigación responde a un paradigma positivista. O sea, la lógica y la forma como lo presenten depende de ustedes. Podemos hacer esto, explicar, hacer la cita y al final, ¿qué hacemos? Hacemos la paráfrasis. Interpretamos en qué lógica y en qué medida esto se desarrollará en nuestro proceso de investigación. Elementos importantes que tienen que desarrollar. Aquí vamos a hablar del positivismo. Voy a marcar, voy a poner una línea, no que esté de otro color de repente, para que no digamos que es algo que está mal. Ya, nos quedamos nomás con rojo. Ya, positivista. Eso vas a completar, ¿ya? Enfoque de investigación. Si es positivista, ¿qué enfoque va a ser, Vicky? A ver si me has entendido. ¿Qué enfoque va a tener? Cuantitativo. Ah, entonces va a tener un enfoque cuantitativo.
Entonces, lo mismo aquí, haces la cita de autor, en este caso sobre el enfoque cuantitativo. ¿Qué es enfoque cuantitativo? Aquí en la metodología tienen que basarse en textos de metodología. Fernández Sampieri, Fiado, Tamayo, Mejía, hay varios autores. Pueden descargar textos digitales. Voy a subir algunos materiales eh, de investigación que les puede también servir para que lo puedan citar y lo puedan referir. ¿Ya? Entonces eso también pueden utilizarlo. Cita de autores. De autor sobre el enfoque, en este caso, cuantitativo, Pues, eso. ¿no? Y hacemos la paráfrasis. Siempre va a ir acompañado eso. Y aquí en términos de metodología, la paráfrasis vamos a entenderlo como cómo se desarrollará, cómo es el proceso. O pueden hacerlo antes, o pueden combinar, eso ya depende de ustedes. Pero les estoy dando solo como propuesta, como proceso. Entonces, y explicando, ¿no? Y explicando por qué es cuantitativo. Les voy a poner, explicar por qué es cuantitativo. Porque se va a medir las variables, se va a medir estos datos, ¿no? Lo mismo aquí, explicar. Porque es positivista, fundamentar, ¿ya? Ya tenemos aquí. Vamos a subrayar estos elementos que nos van a servir para guiarlos. Es positivista, tiene un enfoque cuantitativo. ¿Qué tipo de investigación va a ser? Dentro de un enfoque cuantitativo, básicamente existen la investigación exploratoria, descriptiva, explicativa. Bueno, antes de la explicativa está la correlacional y la explicativa. Son 4 tipos de investigación. ¿Cuál vas a realizar, Vicky? ¿En cuál te asumes? ¿Cómo identificas el tipo de investigación? Por la forma en que Ah, planteas tu objetivo, en ese punto, por la forma en la que planteas en este caso, tu tema, tu título. En función a eso vas a poder determinar. ¿Cuál es tu objetivo, Vicky, en tu investigación? el objetivo de mi investigación es determinar ¿Ya? las competencias laborales y la formación de los... a ver, Dos cosas me estás diciendo. Ujú, ujú, Correlacional. los relacionados. No va a ser explicativo, va a ser correlación. No va a establecer una relación con una variable con otra. ¿Cuáles son esas dos? Competencias laborales y formación. Competencias laborales y La formación formación de los estudiantes. profesional, creo que era, ¿sí? Form- a ver, formación universitaria. Ya, formación universitaria. Ya, no me acuerdo muy bien, pero ya. Correlacional. Va a establecer, ¿qué establece la relación entre dos variables? Entonces, lo mismo. Tengo que explicar primero y decir que es correlacional. Tengo que hacer la cita de autores, que es correlacional. Y voy a explicar. Y en esa explicación voy a decir, es correlacional porque se va a establecer, la investigación pretende establecer una relación o la incidencia entre las competencias laborales y la formación universitaria. Están totalmente ligadas. No se pueden separar. Por eso es correlacional, ¿no? Entonces los autores te van a decir diferentes elementos. Puedes poner conceptos, puedes poner características si crees necesario de todo este proceso. ¿Ya? Entonces ya estamos aquí. Correlacional. Vamos a ir marcando la línea metodológica. ¿Ya? Entonces aquí es positivista, tiene un enfoque cuantitativo y en el cuantitativo hay investigaciones, tipos de investigaciones, y una de ellas es correlacional. ¿Cuál va a ser tu diseño? En cuantitativo hay diseños experimentales y diseños no experimentales. No ¿Cuál va a ser tu experimental. diseño? Ya. Entonces vas a utilizar el diseño no experimental. No quieres probar nada.
pero sí quieres saber cómo se relacionan estas dos variables, ¿no ve? Eso es lo que queremos hacer. Diseño, entonces, Sí, no experimental. Ahora, en los diseños no experimentales, estimada Vicky, también hay una subdivisión. Están los diseños no experimentales, transversales y longitudinales, ¿ya? En los longitudinales están de tren, de tendencia y de evolución de grupos. En los transversales están los estudios justamente descriptivo-correlacionales. Entonces nos vamos a ir por esa línea. Entonces, ¿qué tipo de diseño va a ser? ¿Transversal o longitudinal? Te acabo de transversal, explicar. Ah, está atenta, está atenta. Diseño no experimental, me vas a decir, y de tipo transversal. Aquí lo ponemos para diseño no experimental, transversal, o también se llama transeccional. Ya cualquiera de los dos, igual, se llama también así. Transversal le pondremos, para no confundir. Entonces, lo mismo. Ya has identificado el diseño. Entonces, ¿qué vas a poner aquí? Cita de autores, cita de autor. Pero aquí le vamos a añadir las fases del diseño. ¿Cómo se hace? ¿Cómo vas a hacer el proceso? ¿Qué vas a hacer primero? Y ahí tengo que poner fase 1. Voy a poner fase 2, fase 3, sí yo. Cuando es experimental, ya hablamos, por ejemplo, de formalización del diseño y hablamos de toda una estructura, evidentemente estadística que se tiene que cumplir. ¿Ya? Fases del diseño transversal. ¿Qué vas a hacer primero? ¿Qué vas a hacer segundo? ¿Qué vas a hacer tercero? ¿Ya? Revisas autor y te va a decir que es un proceso de investigación que es de la recolección de datos en un solo momento, generalmente. Vas a hacer una recolección de datos, puedes utilizar cualquiera. Entonces, en la fase 1, primero, ¿qué vas a hacer? Qué sé yo, identificar categorías. Segundo, 2, estructuración de no sé qué. Tercero, recolección de datos. O antes de eso, validación de instrumentos, recolección de sus fases de todo el proceso de investigación en cuanto a diseño. Porque el diseño es la planificación y la estrategia que el investigador utiliza en todo lo que viene a ser todo ese proceso. ¿Sí? Hay que revisar, profundizar teoría y desarrollar y evidentemente relacionar con toda la investigación que está realizando. ¿Ya? Terminamos eso, nos vamos a población y muestra de historia. ¿Quién va a ser tu población? Es decir, el conjunto de con quienes vas a ir a abordar. estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. Ya, todos los estudiantes. Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. ¿Qué criterios de selección vas a utilizar para esto? Aquí hay criterios de inclusión, criterios de exclusión y criterios de eliminación, que se puede aplicar o dependiendo del carácter de la investigación, que en mi caso aplica. Oye, ¿qué pasó? Ya, que se vea para todos. Ya. Inclusión significa quiénes van a ser parte de tu investigación, quiénes van a estar incluidos. Todos los estudiantes de la carrera. Eso estaba pensando, porque ya en la carrera los primeros semestres son materias básicas y a partir Ya. de cuarto semestre es donde ya connota más lo que es la carrera. Entonces, en eso estaba dudando si tomo el de cuarto semestre o los últimos. Ahí estaba mi dilema. Y eso va a definir tu muestra también. Entonces, para ti, Ujú. ¿quiénes tendrían que estar incluidos en esta investigación? ¿Estudiantes de Estudiantes último año, último sí, semestre, año o de semestre? últimos, de último semestre. ¿Quiénes no estarían incluidos? Estudiantes
De Estudiantes de, primero ajá, a de cuarto segundo año, a cuarto semestre, de primero a cuarto semestre. cuarto semestre, ¿no es cuarto año? Ujú. ¿O No, no es sería por octavo semestres. semestre o noveno semestre? ¿Cuántos Perdón. años son? Sí, 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 5 años, ¿Cuántos entonces sería semestres? noveno semestre. Ajá, exacto, noveno semestre. Ya, obviamente aquí tienes que profundizar, te lo voy a poner puntos suspensivos, me estoy poniendo las líneas. Criterios de eliminación, ¿quiénes no van a ser parte de este proceso? Estudiantes de carrera con carreras paralelas, tal vez, Ajá. con Me con falta el otro. estudiantes profesionales, tal vez, porque ya están Mm, trabajando, o estudiantes con carreras paralelas, tal vez. Te estoy poniendo ejemplos, ¿ya? Quiero que me entiendas ya, a qué se refiere la eliminación. Y tú ya en su momento, evidentemente, vas a decir si va o no va, ¿ya? ya. le- ¿Se entiende, pero, cierto? Sí, se entiende. Bien. Incluye quiénes van a estar incluidos, quiénes van a estar excluidos. Solo estamos hablando de características, ¿ya? De quiénes van a ser parte. Ahora, si tú me estás diciendo estudiantes de último año, entonces tienes que hablar de un muestreo, de una muestra y muestreo vinculada a ese tipo. ¿Qué tipo de muestreo vas a utilizar? ¿Probabilístico o no probabilístico? Probabilístico. Ya. Muestreo probabilístico. La muestra y el muestreo probabilístico. Ya. Si es probabilístico, me está diciendo que vas a utilizar la estadística para seleccionar quiénes van a ser parte de tu investigación. ¿Cuántos estudiantes hay en último semestre, bajo el criterio que hemos mencionado? A ver, viendo, puede ser como unos 800 en el último semestre, tienen generalmente 5 materias y generalmente por materia 200 alumnos. Claro que están divididos a veces en grupos, pero ese es más o menos el número 800. de alumnos. ¿Estás Ujú. segura que 800 estudiantes están en el último semestre de esta carrera? Sí, porque como le digo, generalmente son grupos que se llaman, son 5 materias el último semestre y generalmente los están constituidos ya por unos 200, eso, pero voy a interiorizarme más cuando ya Ya. revise, pero Pero yo creo que ese, no creo que sean 800 porque sí, evidentemente van a pasar clases todos en una materia, pero no por eso lo vamos a sumar la cantidad por esa lógica. Creo que todos los 28, los 40 que han llegado a último semestre van a pasar las mismas materias, ¿no? Entonces, de repente, no sé, tú vas a revisar cómo me dices, ahí vas a confirmar cuántos son, puedan ser en el último semestre, son 50. Vamos a hablar de cantidades. Vamos a suponer que son 50 estudiantes. Y tú me estás diciendo que quieres hacer una muestra probabilística o un muestreo, ujú, perdón. El muestreo es la forma de elegir la muestra. ¿Cómo vas a elegir? Muestreo probabilístico. Tú dime, si fueran 50 y eso va para todos, si son 50 estudiantes en un muestreo probabilístico, no, tendría que ser otro criterio, ¿no? De lo que hemos visto, de, si con aquí los has criterios. mencionado quiénes van a ser parte, o sea, por Ujú. lógica, aquí, ¿qué tipo de muestreo sería? A ver, ayúdenle a Vicky. Hola, ¿estamos todavía? ¿Qué tipo de muestreo sería? Si tienes 50 estudiantes. ¿Y qué pasa si tuviera 800 estudiantes? En el primer caso, ¿qué tipo de muestreo sería? ¿Probabilístico o no probabilístico? Sería no probabilístico. En el primero, ¿no? Y Sí. los demás respondan, pues respondan. Hagamos análisis con todos. Y ya. En el primer caso sería
Si fueran 50, estamos diciendo que sería no probabilístico. Tenemos que buscar representabilidad. Recuerden que en este enfoque es eso. Y si fueran 800, 1000, 2000, ya, 8000, imagínense, vamos a poner 1000, digamos, sería probabilístico. Cuando digo probabilístico es que voy a hacer una selección aleatoria, puede ser, o una selección de los 1000, voy a encuestar según porcentaje del 15% o del 30% del método que utilicen para aplicar mi cuestionario o mi instrumento, ¿cierto? La técnica o instrumento, en este caso del cuestionario, la guía de preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, y eso tú, claro, en su momento lo vas a averiguar, y en función a eso vas a poder establecer todo este proceso, ¿ya? En el caso de que fuera 50 estudiantes, existe un muestreo no probabilístico. Puede ser intencional, que creo que puede ir por esa lógica. Hay tipos. Y tienes que decir que es muestreo probabilístico, que es intencional, siempre basado en autor, ¿ya? Intencional. ¿Por qué es intencional? Y ahí tienes que explicar, ¿no? Es un muestreo no probabilístico, intencional, qué sé yo, porque la cantidad de estudiantes está determinada. En el último semestre solamente se encuentran 50 estudiantes y se va a trabajar con todos. O qué sé yo, o son 30 estudiantes. Y son los que son parte del criterio de inclusión. Cumplen con los requerimientos anteriores según la selección que se ha hecho. Esa explicación, ¿quién lo va a hacer? Tú. Vas a hacer la redacción, la escritura y le tienes que dar cierta lógica. ¿Se entiende? Sí, Y cuando es probabilístico, ay, sí voy a hacer y voy a utilizar la estadística. ¿Ya? Evidentemente, ahí yo voy a decir cuántos. Puede ser la estadística Z que les decía, o el cálculo por el método que ustedes seleccionen. El tema es que tiene que haber una fórmula matemática. Pueden utilizar ese PS y listo, y pueden hacer una selección a ese nivel. ¿Ya? Entonces, de aquí voy a decir del 100%, no voy a hacer mi encuesta, mi cuestionario a los 1000. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿No? Tiene que haber representatividad, pero, y esa representatividad tiene que ser explicada en ambas lógicas. Y si fuera probabilístico, digamos que fuera, no estoy haciendo el cálculo, voy a suponer, cuidado que piensan que he hecho un cálculo, que son 150, ya, pongamos que son 150 la muestra que me ha salido, según fórmula estadística. Voy a poner toda la estadística aquí, todo lo que me da datos SPS y voy a poner. Y aquí en un probabilístico explicar las características y razones. Fórmula estadística detallada. Pueden utilizar la prueba estadística Z para el tema de este trabajo. ¿Ya? Cualquiera de los dos caminos. ¿Ya? Vamos a suponer que vamos a trabajar con un muestreo. ¿Con cuál quieres? ¿El probabilístico o no probabilístico? a ver, con el no probabilístico. Ya, vamos a suponer que son 50 y con todos me trabajo, porque son 50 los de noveno semestre. ¿Ya? Después nos va a servir ese dato. Método científico. ¿Qué método vas a utilizar? Vamos a hablar de métodos. En un proceso cuantitativo, ¿se utiliza el método inductivo o el deductivo? O el hipotético deductivo, que también podría ser una lógica. ¿Cuál vas a utilizar? El inductivo. ¿Estás segura? ¿Cuál A ver, sería? A ver, a los demás voy a preguntar ¿y por qué? A ver, Javier Fernando Molina. ¿Cuál sería en este caso, el método que va a seguir su compañera, considerando que es un enfoque cuantitativo? ¿Se encuentra Javier Fernando Molina? Estimado docente, buenas noches.
Bueno, a ver, yo tal vez pueda colaborar un poquito. Eh, Rolando. Bajo mi criterio, sí, correspondería a un hipotético deductivo, siendo que en este caso va a correlacionar dos variables, ¿no? Entonces, desde este enfoque estaría tratando de comprender cuál es el efecto o cuantificar el efecto que tenga una variable respecto de la otra y Ujú. de qué manera esto afectaría el hecho de la realidad, ¿no? De la investigación como tal. Listo, muchas gracias, Rolando. Entonces, ya te dio la respuesta. Hipotético deductivo. Ahora tú dirás, ¿qué es hipotético deductivo según un autor? Ahora, el proceso hipotético deductivo tiene igual fases. Recuerden que en un proceso de investigación cuantitativa con un enfoque cuantitativo no puede saltarse de etapas. Es un proceso sistemático, organizado, en fin. Y en esa lógica, según el autor, me dirás qué es hipotético deductivo y me digas los procedimientos, porque el método es el camino que tú vas a seguir, ¿cierto? Entonces vas a hablarme de los procedimientos que se va a realizar a partir del hipotético deductivo y evidentemente relacionando con la investigación que vas. Así como te explicó tu compañero, es hipotético deductivo por esto, porque va a relacionar esto con esto y esto, ¿no? Entonces eso tienes que ir explicando. Ya miren, ahí ya va a tener coherencia. Vamos marcando hipotético deductivo, vamos diciendo que es no probabilístico, pero si vas a querer comprobar. Ojo, y ahí creo, y ahí siento que va a haber algunos cambios. Técnicas de recolección. ¿Qué vas a utilizar para recolectar datos? ¿Qué técnicas vas a utilizar? Considerando ya toda la lógica que hemos ido abordando. Recuerda que existen técnicas propias de este proceso, evidentemente, cuantitativo. Vicky, ¿cuál vas a utilizar? ¿Qué se llama? ¿Vas a utilizar un Eh, test test, estandarizado exactamente. para medir comprensión lectora? Por ejemplo, generalmente comprensión lectora, matemáticas o algo, test estandarizados de algunas Ujú, empresas, instituciones, ¿no? Pero en tu caso va a ser ujú. este, o va a ser un cuestionario, tal vez. Un test estandarizado. Test estandarizado. Y existen test Ujú. estandarizados para medir, en tu caso, los temas que vas a abordar, competencias laborales y formación universitaria. ¿Qué test utilizarías? Tienen un nombre, los test Una encuesta, estandarizados tienen nombre. Ah, ya, no, una creo que no va encuesta. a ser un test, ¿no? Porque hay test, Sí, 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 estaba. Me he olvidado el nombre y no me recordaba. Sí, me recordaba. ya, vas a hacer un cuestionario o para otros autores encuestas, ¿no? Tú definirás desde el autor, cómo lo vas a trabajar, etcétera. Entonces, definir desde autor, entonces poniendo las ideas, solo las ideas y explicar siempre. Y aquí me tienen que relacionar con anexo. Y me pondrán ver anexo uno cuestionario. Pues, su cuestionario ya tienen que estar elaborando. O solo vas a utilizar cuestionario. No vas a utilizar otro más. Vas a Sí. preguntar, me imagino. Y eso obviamente tiene que estar con variables con las que ya has determinado, con las categorías. Perdón, las variables en tu caso. Instrumentos. Si vas a utilizar un cuestionario o encuesta, y o encuesta, aunque para otros es diferente, ¿qué instrumentos de recolección de datos vas a utilizar? En tu caso, una guía de preguntas. Se llama, el instrumento es lo tangible, el material que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces son guía de preguntas, puede ser. Denominan otros autores cédula de cuestionario, porque ahí están las preguntas, es lo físico. Pero este instrumento que tú vas a tener, evidentemente para medir el cuestionario, van a ser preguntas
Ojo, aquí imagino de selección, preguntas de encuesta, preguntas cerradas, pondremos así, y no preguntas abiertas, porque es cuantitativo. Ojo que se pueden hacer cuestionario con entrevistas, aunque otros prefieren separar, ya depende mucho del autor, el tema de aplicar todo este proceso. Pero aquí van a ser preguntas cerradas, de medición. Y esas preguntas cerradas tienen que involucrar las variables de análisis. ¿Cuáles son tus variables? Las, me has dicho, competencias y formación universitaria. Competencias laborales y la formación universitaria, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a ver, anotar acá para que puedas considerar. Harás competencias laborales, harás, qué sé yo, 10 preguntas y formación universitaria, 10 preguntas. Máximo, ojo, en un cuestionario, encuesta, para hacer, para poder hacer la validación a través de Alpha de Chromage, 20 ítems es el tope. Si no, llega a sufrir de invalidación. Y eso imagino que en estadística y en comprobación de procesos han llevado. Y se los recuerdo. Máximo 20 ítems. Y sería bueno que hagamos 20 ítems referidos a o competencias laborales y otras a la formación universitaria. Porque tú quieres establecer una relación entre ambas variables. ¿Ya? ¿Qué más? Y tienen que ir construyendo, porque esos instrumentos para el taller de tesis 3 nos van a servir. Ya en el taller de tesis 3 tienen que tener, en lo posible, los que evidentemente quieren llegar a esto, a un proceso ya para más allá adelante, firme para defensa, validado. Y eso ya depende de sus tiempos y de su esfuerzo. Y si quieren hacerlo como con datos ficticios, también. El tema es que aprendamos el proceso de investigación. Pero lo mejor, de verdad, que lo mejor sería que lo hagan ya con algo que adelante va a ser ya su primer borrador, ya con su perfil y puedan ir al proceso de administrativo que corresponde, pero ya depende mucho de ustedes, ¿ya? Pero si no, igual tenemos que tener datos, hacer simulación de que hay datos, que hay esto y ingresar y conocer todo el proceso de investigación. Los dos caminos nos sirven, pero insisto que podamos tratar de que nuestros temas, nuestros problemas, todo este proceso que estamos llevando, que nos toma tiempo y que exige todo un análisis complejo, que no es nada sencillo, y sobre todo para los que no han hecho tesis, de repente es como, ¿qué es esto, digamos? Pero los que ya saben tesis tienen base, pero los que no, como que de repente es algo nuevo y complejo de poder entender, ¿no? Y tratemos como consejo de que puedan ser nuestros temas adelante. Cambiamos algunas cosas, no del todo, podemos ajustar, pero no del todo. No que la esencia se mantenga, pero y el proceso que siga, ¿no? Entonces eso hay que hacer aquí. Eso tengo que hacer, mi encuesta tiene que estar con esas características, máximo 20 ítems para proceso de validación. Les aconsejo, ¿ya? Definimos autores, asociamos con los anexos y tienen que estar ahí. Instrumentos de recolección de datos, ya hemos puesto la guía o la célula de cuestionario, ahí tengo que decir y explicar siempre con autores respaldando. Ya marcamos, igual siempre con la lógica desde definir desde autores. Y eso es sí, y explicar el proceso. Igual lleva su tiempo, pero de repente ya son capísimos, ¿no? En buscar material bibliográfico y todo eso, ¿no? Se han ejercitado en tema de todo lo que viene a ser el marco teórico, ¿no? ¿Qué más? Ahora, tengo mi cédula, tengo mi instrumento ya listito con mis preguntas. ¿Qué voy a hacer? No es suficiente, ¿cierto? Voy a hacer una prueba piloto. ¿Alguien sabe qué es una prueba piloto? ¿Alguien hizo una prueba piloto? De repente se hizo tesis. ¿Qué implica una prueba piloto? Implica que yo tengo que aplicar, en ese caso, en el caso específico de Vicky, mi cuestionario a un grupo con las características similares, pero no al grupo de estudio, a alguien con las características similares, no con el objetivo de medir ni de comprobar nada.
sino de ver si las preguntas que yo estoy realizando en los ítems se entiende, medir el tiempo de cuánto me va a tomar hacer una medición de aplicar este instrumento, si me va a tomar 30 minutos, 40 minutos, cuánto es la prueba estándar y cómo lo voy a hacer a través de una prueba piloto. Entonces, y eso es una forma de validación. Esta prueba piloto entonces implica, voy a poner aquí en términos básicos, aplicar el instrumento a sujetos con características similares. Puede ser, una característica similar puede ser el grado académico. Voy a aplicar, pero a otros sujetos con el mismo grado académico, con ciertas características en estas materias. Puede ser. A sujetos con características similares para, como prueba piloto, ¿ya? Como prueba piloto. Mido tiempo de aplicación del cuestionario. Lo voy a medir. Eh, la redacción incluso de las preguntas, si se comprenden o no, si son complejas, son sencillas, son muy técnicas. Y cada rato me están preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, entonces voy a invalidar esa pregunta y voy a reformular. Redacción de preguntas, todo esto para reformular los ítems que yo voy a hacer. Eso es una forma, ¿ya? ¿Y quién me va a decir que está bien o está mal? Primero que intuitivamente se le identifica. Y segundo, porque puedo utilizar, voy a tabular todos los datos, le voy a dar valor numérico y puedo utilizar alfa de Cronbach. ¿Han utilizado alfa de Cronbach alguna vez? Pero imagino que les han hablado y han aplicado alfa de Cronbach en estadística. Tendrían que saber. Alfa de Cronbach. Ahí me va a pedir un cuadrito, tengo que poner datos, solo números, y me va a decir nivel de confiabilidad de ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. Y te va a decir reiterativa, ítem 3 no reactivo. Y te va a dar datos. ¿A través de qué? SPS. Tienen que utilizar eso. ¿Ya? Ahora sería bueno que tengan su instrumento, que lo apliquen y ahora con datos reales puedan hacer la validación con alfa de Cronbach y ya tienen instrumento validado. A esto puede ir acompañado la validación de expertos. El alfa de Cronbach mide validación y confiabilidad de nivel en un 95%, generalmente. Entonces, aquí puedo acudir también a los expertos. Es decir, si se habla de competencias laborales, todo esto, puedo acudir al director de carrera, porque conoce de repente. Puedo acudir a un docente que desarrolla una asignatura relacionada con mi tema y le puedo pedir, ¿no? Que me lo valide el instrumento. A veces cobran y a veces te lo hacen por amistad y eso ya ustedes ven. Entonces le pido que me lo valide y te va a sugerir esto, añade esto, cambia, eso tienes que incluir esto, tu variable está midiendo esto, categoría. Entonces se llama validación por expertos. Hay una fichita de validación, se pide que se valide y se lo rehaga. ¿Ya? Ahora, aquí yo no les voy a pedir que hagan su prueba piloto en este taller de tesis 2, pero sí quiero que me expliquen cómo van a realizar prueba piloto. Entonces, explicar cómo o aplicarán la prueba piloto. Ya en el taller de tesis 3 tienen que aplicar y tener datos de resultados. Y si tienen datos, con esos datos. Y si no, vamos a poner como ejemplo datos ficticios. No queda de otra, ¿no? Lo mismo aquí. No les estoy pidiendo que hagan el alfa de Cronbach expertos, pero sí me tienen que explicar
el proceso. Le tienen que decir, en la investigación se utilizará alfa de Cronbach, utilizando el SPS para el valor de confiabilidad de 20 ítems aplicados, y bla, bla, bla. Hagan todo su discurso, ¿ya? Ahí les voy a marcar para que consideren, explicar el proceso. No estoy diciendo, cuidado, me digan la próxima, he aplicado, apenas se ha acabado, o se inventen datos sin necesidad todavía. He hecho el alfa de Chrome, esos son mis datos. No estoy pidiendo todavía, pero sí estoy pidiendo que me digan cómo van a aplicar. Y ya cuando la apliquen en el taller de tesis 3, que ahí sí necesito que apliquen, vamos a ver análisis, interpretación, todo eso, a nivel de toda la cuestión. Pero a nivel de metodología tengo que decir cómo, ¿ya? ¿Cómo voy a aplicar? ¿Está claro? Cuidado, me salgan con otra cosa y me estén presentando cosas que no, ¿ya? Explicar a cómo utilizar el juego de Cronbach, cómo utilizar el tema de la evaluación por expertos, cómo haré mi prueba piloto, ¿ya? Entonces, estadístico. Hipótesis y variables. Tiene que plantear su hipótesis. ¿Qué tipos de hipótesis va a plantear, estimada Vicky? Ah, a ver, una hipótesis nula y una hipótesis de investigación. Ya, una que va, la hipótesis de investigación va a afirma, ¿cierto? ¿Qué va a afirmar? La relación que existe entre, Las competencias laborales y la formación universitaria. y ahí obviamente tienes que darle una redacción, ¿no? ¿Por qué inciden? Seguramente va a haber un criterio que vas a utilizar, ¿no? Inciden por esto. Y eso, ¿en qué te vas a basar? En toda la revisión de tu marco teórico, que te da ideas de lo que, y te deduce de que podría ser la respuesta. Y aquí va a negar. Puedes, si consideras necesario, considerar una hipótesis alterna. Si crees que hay un factor más que podría cambiar el destino de tus resultados. Puede ocurrir. Esta es opcional. ¿Ya? Entonces las redactas, las realizas. Eso no les, esto ya hemos hecho, tienen sus hipótesis redactaditas, bien hechas, ¿no? Quiero que veamos la coherencia metodológica, eso me interesaba. Y ya ustedes dirán cómo, y veremos sus planteamientos. ¿Cuáles son tus variables? No hay donde perderse. Competencias laborales y formación universitaria. ¿De qué vas a operacionalizar? De eso. Vas a conceptualizar qué es competencia laboral y qué es formación universitaria. Y aquí el cuadrito de operacionalización. ¿Cuál incide en cuál? ¿Cuál es la variable independiente y dependiente? Lo reconoces. ¿Ya? Y esto de la operación también ya hemos hecho, ya hemos desarrollado. Entonces, sí o sí, en tu término va a existir todo este proceso. ¿Ya? ¿Está claro el proceso metodológico que va a seguir? ¿El camino que va a seguir tu investigación? Sí, Ya. Defino todo eso, tengo datos y eso es la próxima en taller de tesis test. Con los datos analizamos resultados y hacemos una propuesta. Va a ser con un carácter propositivista. Puede ser un proyecto, puede ser un programa, dependiendo del carácter que va a tener, ¿no? Muy bien, gracias Vicky. Entremos al marco metodológico dentro del enfoque cualitativo. Alguien de sala que esté realizando o tenga inclinación de realizar un marco metodológico en enfoque cualitativo. Alguien, mientras va animándose a alguien, o si no nos vamos a inventar un tema. En este caso, o podemos trabajar con el tema de Vicky también. Ojo, aquí cuestionario a quiénes, prueba piloto, cuestionario de estudiantes. Y alguien le puede decir, pero no es suficiente un cuestionario. Y alguien le puede decir, es muy vacío tu información. Puede ser entrevista a quiénes, a docentes. O puede ser no entrevista, para que siga siendo cuantitativo. Cuestionario a docentes, tal vez. Su tutor o tutora le puede sugerir eso porque de repente podría ser. En algunos casos suele suceder.
En algunos casos dicen, no, 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 con cuestionario está muy vacío. Haga entrevistas, entrevistas a profesionales que ya han egresado, sería interesante, o que están trabajando, o cómo les está yendo de trabajo, ¿no? Entrevistas a egresados, tal vez, o a titulados para completar la información. Entonces aquí los criterios de selección cambiarían. Inclusión, exclusión, eliminación. Puede jugar ese rol. Y si hago todo este cambio, hago entrevistas, cuestionario y todo eso, ¿qué enfoque ya va a tener mi investigación? ¿Va a seguir siendo puramente cuantitativo? No, va a ser mixto ya. Ya va a ser mixto. Con mayor peso lo cuantitativo. Cuanti-cuali, ¿ya? Eso solo les pongo como ejemplo para los que están haciendo mixto. Voy a borrar para que no se confunda Vicky y de repente me ponga esto más. ¿Ya? Voy a borrar. Listo. Puede suceder. Ojo, no es algo definitivo. Les estoy dando las líneas básicas del proceso de investigación. Cuidado, me digan, no es que la licencia o la magíster Lidia dice que así tiene que ser. Ninguna investigación está totalmente cerrada. Todo depende de las habilidades y de lo que exige muchas veces la investigación y evidentemente de las recomendaciones que les van a realizar sus futuros tutores o el tutor o la tutora que se encargue de todo el proceso de investigación y que les dé una percepción, evidentemente desde el criterio de la temática que se está abordando. Ya. ¿Alguien tiene un tema? Y si no, ahí podemos volver la investigación de su compañera también en cualitativo. No puedo creer que nadie se anime. O es que no conocen muy bien su tema o todavía estamos tímidos para poder hacer esto. Ya. Vamos a hacer desde el ejemplo de su compañera. ¿Dónde va a cambiar todo lo demás? ¿Qué paradigma seguiría si fuera en un enfoque cualitativo? Podría seguir un paradigma interpretativo. Interpretativo. O hermenéutico, como parte del proceso. Ahora, si fuera mixto, ojo, en el caso de Vicky, que lo hemos cambiado, tendría que ser positivista e interpretativo. Ahí también va a cambiar un poquito, ¿no? En paradigma. Ya, aquí va a ser interpretativo. Igualmente que, igual como hemos ido desarrollando esta primera parte, hablaremos, por supuesto, de este proceso, ¿no? Investigación responde a, vamos a citar al autor y hablemos del enfoque que vamos a ir, evidentemente, a abordar. En este caso, vamos a hablar de un proceso interpretativo. Puede ser también sociocrítico, ya depende mucho. Interpretativo. Y si es interpretativo, y creo que estoy tratando de explicar en chubis para que entiendan, explicar por qué es interpretativo. O si no, por qué es sociocrítico. El sociocrítico también es interpretativo, pero es esta parte del enfoque cualitativo. Y por eso aquí el enfoque va a ser cualitativo, ya no va a ser cuantitativo. Si es mixto, explicarán por qué es cuantitativo. Evidentemente, desde la característica y la lógica que va a tener en todo este proceso de la investigación. ¿Ya? Entonces, hablemos del enfoque y en esa lógica vamos a ver todo este detalle. Enfoque quali, ¿ya? Son líneas generales. Vuelvo a recalcar que evidentemente cada investigación va a tener sus propias características y en algún momento, en cuestión de metodología, en métodos e instrumentos en particular, puede dar un giro diferente, ¿ya? Cualitativo. ¿Por qué es cuali? ¿No? Tipo de investigación, ahí sí. ¿Qué tipo de investigación va a ser? Ya no va a ser ni descriptivo, ni explicativo, ni correlacional, ni exploratorio, para nada. ¿Qué tipo de investigación existe dentro de cualitativo? Está la investigación etnográfica y la investigación acción. Generalmente son tipos de investigación o el estudio de caso. Hagamos con el estudio de caso.
Ya, entonces hablemos del tipo, que puede ser un casito, ¿no? También hay estudios de caso con diseños preexperimentales en lo cuantitativo, también, pero un poco se aplica. Como les digo, en la investigación puede tomar el tono que diga como la forma en la que plantea, pero bajo una línea, evidentemente, y bajo las características que van a ir logrando desarrollar en todo el proceso como tal. ¿Ya? Entonces puede ser, vamos a poner tipo de investigación, estudio de caso. ¿Ya? Entonces, en competencias, son casos particulares. Mira, tranquilamente el tema de Vicky puede ser cualitativo igual. Competencias laborales y formación universitaria, pero no quiero relacionar, mi objetivo va a cambiar. Quiero solo conocer su estudio de caso, cómo se... Y de repente sus criterios de inclusión y exclusión cambiarían, que ahorita vamos a ver. ¿Qué diseño va a ser? Dentro de un enfoque cualitativo, evidentemente, ya no hablamos de diseños experimentales y no experimentales, ya les decía inicialmente. Hablamos de, en este caso, diseños, oh, ¿dónde está? Ahí está, estudio de casos, diseños de investigación, de un proceso interpretativo. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Diseño etnográfico, puede ser, digamos que sea etnográfico, por las características lingüísticas, sociales, puede ser, y las competencias laborales de formación universitaria en, que sé yo, una sección rural, generalmente hicimos, podría ser la característica. El diseño va a ser etnográfico y el etnográfico me va a decir qué pasos o qué elementos y características tengo que utilizar. Entonces aquí igual tengo que hacer una descripción, explicación por fases. Puede ser investigación-acción, ¿no? Y la investigación-acción también tiene sus procesos, tiene sus fases, tiene sus etapas para poder también ir desarrollando, ¿no? Entonces en esa lógica también podemos ir a... Ya dependerá mucho. Estamos poniendo como ejemplo el etnográfico. Voy a poner otro que el investigador decida. Cuidado, piensen que sí o sí tiene que ser etnográfico. No, no es eso. Puede ser este o puede ser otro, pero tienen que explicar por fases cómo se va a aplicar este diseño. ¿Ya? Características de la población. Ahí sí ya no hablamos de muestreo, muchas veces probabilístico en particular. ¿Podemos hacer alusión a un muestreo no probabilístico? Sí, bajo el criterio. Pero es mejor a veces hablar de características de la población o sujetos de estudio. Porque son personas que queremos entender, que queremos comprender, queremos interpretar todo ese proceso de conocimiento sobre la temática de estudio, sobre la problemática, que sigue de violencia, puede ser el caso, puede ser de su característica étnico-cultural con procesos formativos de educación, u otro caso, ¿no? Que evidentemente podría ser parte de todo este proceso, ¿ya? Entonces hablamos de las características de la población y sujetos o sujetos de estudio, que se la puede llamar también en esa lógica. O el que le sugiere a su tutor, o esto es una estructura base que puede ser ajustada según el carácter de la investigación. Recalco. ¿No? Entonces, igual, jugamos con el carácter de inclusión, exclusión y particularmente criterios de exclusión y criterios de eliminación. Mm, y aquí podemos jugar con el contexto, mucho hace el tema del contexto en este tipo de investigación. Solo podemos poner estudiantes de la unidad académica campesina, le llaman algunos, o desconcentrada. Podría ser que sea una universidad rural, unidad académica, solo ellos, nadie más. Inclusión puede ser estudiantes de la unidad académica campesina de Luribaje, no sé, de la UMSA. Si fuera el caso, solo va como ejemplo, ¿ya? Exclusión, evidentemente, la no pertenencia
a la universidad y la comunidad. Qué sé yo, podría ser un criterio de exclusión. Pertenencia. La eliminación definitivamente no pueden ser parte en este estudio, eh, qué sé yo, estudiantes que trabajan en otras áreas. O sea, tiene sentido discriminatorio esto, ¿no? Pero no sé, podría ser una lógica, pero tratemos de jugar un criterio objetivo, ¿ya? Entonces, más o menos, los sujetos tienen que tener ciertas especificidades. Entonces, aquí yo mencionaré, entonces, de lo antecedido, entonces, son 20 estudiantes. 20 son los sujetos de estudio, ¿no? Con los que yo voy a trabajar, voy a abordar. Evidentemente explicaré por las características lingüísticas, sociales, qué sé yo, culturales, si fuera el caso, dependiendo, o urbanas, citadinas, no sé, dependiendo, puede ser que no necesariamente estén en una comunidad, este grupo de personas, puede ser su parte de una eclesía, de religión, la característica es que son líderes religiosos o de una institución, fundación, qué sé yo, pero es estudio de caso porque es algo particular, muy propio. ¿Sí? En un estudio de caso generalmente está 20, 25 participantes, ¿no? Dentro del estudio como tal. Mínimo 5, pero ahí juega muchísimo el tema de representabilidad. Y ahí llegan a cuestionar el tema de si es o no es representativo la población o los sujetos con los que vas a involucrar. Y tienes que hacer triangulación de datos, buscar otras fuentes de información, no solamente con estas 20 personas, digamos, ¿no? Y eso es importante. El método científico evidentemente no va a ser hipotético deductivo, no vamos a comprobar, no vamos a hacer todo un proceso vinculado a poder generalizar datos y va a ser totalmente inductivo, ¿no? Para poder reconocer todo ese proceso. Desde la realidad, desde las experiencias, explicamos igual, desde autores y explicación, ¿no? Todo siempre relacionado con el tema que se está abordando, relacionado con la problemática inicial, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser aquí. Técnicas de recolección de datos, ya ni hay donde perderse. Y yo creo que con esto ya profundizamos lo que hemos ido abarcando en teoría. Hay caminos establecidos, ya les he dicho, ¿no? En este caso, técnicas de recolección de datos van a ser mientras entrevista, puede ser observación. A ojo, la observación también se puede utilizar en lo cuantitativo, solamente que lo cuantitativo es una observación no participativa. Entonces es como estudiarlos, estar ahí, pero sin que hagas intervención. Y la observación participante es como que te involucras, estás haciendo actividades y es observación participativa. Entonces muchas veces observación participativa. Y aquí en las técnicas, y para, cuidado, piensen que solo puede hacer cuestionario, puede hacer lista de cotejos como instrumento, también puedo utilizar aquí no solo cuestionario, sino también puede ser observación no participante. Cuando hacen experimentos, por ejemplo, tienes que ver qué cambios ha existido. Entonces vas a tener una lista de cotejos, un checklist, vas a ir anotando, evidentemente, todo este proceso. Me voy a marcar con otro color para que pueda ser una opción añadida, ¿ya? O puede ser observación estructurada o no estructurada, entonces le ponen, ¿no? Diferentes datos. Eso hay que revisar. ¿Qué más? Ya me he agotado, mi voz se va. Ya acabamos, dice que están cansados. ¿Qué más? Método de científico o técnicas, puede ser en este caso entrevista, observación participante, puedes hacer grupos focales con expertos, digamos. En temas de entender todo este proceso. Prueba piloto, tengo que hacer
dependiendo del instrumento. Si hay un grupo con las características de la comunidad de 20, puedo hacer una prueba piloto. O en todo caso, puedo hacer una validación con ciertos casos particulares. Pongamos así casos. Y como son pocos ítems, aquí no se sugiere una validación con alfa de Cronbach. Es mejor a través de expertos. Es mejor, ¿ya? Y no recurrir a la estadística mucho porque no va a tener sentido. No se busca generalizar datos. Y además, si son preguntas abiertas y en entrevistas, no se puede validar. Con Atlas sí se puede interpretar estas grabaciones. Se pueden automatizar, pero hasta ahí, digamos, no va más allá. ¿Sí? Entonces, validación y confiabilidad es mejor con expertos y hacer una prueba por casos particulares, ¿no? Uno por uno siempre, por las características de la entrevista, sí. Si los ítems o no van o no van, entonces puedo hacer eso, ¿ya? Categorías de análisis. Ahí ya estamos, ya sabemos qué son las categorías, ya no utilizamos hipótesis, sino hacemos el análisis de categorías con la matriz de categorías que ya conocemos. Entonces aquí definir conceptualmente y mejor si se apoyan en un autor o dos autores o definan su concepto que puede ser también. Y aquí evidentemente desarrollar. Ahora, estas entrevistas tienen que estar y las preguntas tienen que estar en base a qué? En base a las categorías, ¿no? Entonces, vean eso, en base a las categorías. Lo mismo la observación. Los indicadores que yo voy a hacer tienen que estar con base a las categorías. Ahora alguien dirá, ¿existe un número o una cantidad de cuántas preguntas puede ser una entrevista? No hay, pero se aconseja hacer máximo 10. Se aconseja, pero no está estrictamente establecido, porque es una entrevista y como son preguntas abiertas, entonces puede ser. Y en la entrevista puedo eliminar alguna pregunta si la ha repetido o de repente la ha contestado en este proceso. Sí, depende mucho del investigador. Los grupos focales, las preguntas que vayamos a realizar, igual. Tiene que estar estrechamente, perdón, relacionado con las categorías en base, todos los instrumentos, en todo, tanto en lo cuantitativo y en lo cualitativo. En lo cuantitativo en base a las variables y aquí en base a las categorías. ¿Ya? Definimos conceptualmente, hacemos y todo eso y tiene que cuadrar todo lo que hemos ido desarrollando. ¿Ya? Este ejemplito les voy a subir a la plataforma Moodle para que lo tengan solo como guía. Solo como guía. Cuidado, me hagan igualito que su compañero no experimental, positivista y todo eso. Que obvio se sabrán explicar, pues, ¿no? No siempre puede ser el diseño no experimental, puede ser el experimental, ¿no? Y dependiendo de la característica que puede surgir. ¿Ya? Dejo de compartir. Esto lo voy a compartir a la plataforma y reiterarles. Reiterarles que la tarea número 3 consiste en que desarrollemos todo el marco metodológico y tenemos que presentarlo hasta el día sábado a las 5 de la tarde. Y lo van a presentar cada uno, todos, cómo están haciendo su proceso metodológico. Tiene que estar la cita de los autores, tiene que estar todos los respaldos y todo eso. Vuelvo a recalcar, no quiero que me desarrollen los instrumentos, no quiero que me apliquen, sino que me expliquen cómo va a ser el procedimiento de todo esto. Y ya cuando hagan todo este proceso, evidentemente van a poner todos los datos, pero no por el momento, no. El interés ahora en este taller de tesis 2 es justamente, primero, consolidar el marco teórico con todo lo que se ha solicitado y el tema metodológico, que tenga una línea. No nos limitemos a hacer solo un estudio no experimental, podemos hacer experimental. Y no solamente nos limitemos a hacer un estudio puramente cuantitativo, podemos hacerlo cualitativo, o podemos hacerlo mixto. Ya les he dicho dónde va a jugar un poquito el tema del carácter mixto. Tomen muy en cuenta. Y evidentemente eso les va a poder ayudar a servir y a realizar todo este proceso como tal. ¿Listo? Consultas, preguntas, dudas, reclamos.
¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, Sí, magíster. sí, entendí. Claro. Clarísimo, dice Alejandro. Vicky también. Los demás lo veremos en la práctica. De repente podamos verlo ahí, de repente ahí vamos a poder, no sé. Ya vamos lista y terminamos, ¿ya? Con eso concluimos. Natalie Isabel, ¿está presente? Sí, licenciada, buenas noches. Evelyn Milenka, Presente, magíster. Claudio Zenobio, Claudio Zenobio, Claudio. No se te escucha, pero te estoy poniendo asistencia. Acabo de ver. Creo que tenemos mal el micrófono. Giovanni Callisaya, Presente. Bueno, Pamela Rebeca, Presente, magíster. José Luis Cosme. Magíster, buenas noches, presente. Buenas noches. Víctor Charlie, Víctor Charlie, no está. Cristian Kelvin, Cristian. Alejandra Jiménez, Aquí, magíster. Franz Julio. Presente, magíster. Buenas noches. Buenas noches. Javier Fernando Molina, Presente, magíster. Buenas noches. Juan Carlos Pumari, digo Pamuri, ya le cambié el apellido. Juan Carlos Pamuri, Presente, magíster. Brenda, Presente, magíster. listo, ya está con asistencia, Juan Carlos. Brenda Susan Paredes, Buenas noches, magíster presente. Luis Alberto Pinto, Buenas noches, magíster. Presente. José Luis Ramos, Buenas noches, magíster, presente. buenas noches. Vicky Roque, Vicky estaba más que presente. Rubén Presente. Sangüesa, Buenas noches, magíster. Presente. buenas noches. Rafael Fernando, Buenas noches, magíster. Presente. Nefi Tola, Buenas noches, magíster. Presente. buenas noches. Luis Miguel Vilca, Luis Miguel Vilca, no está. Alan Renato Zurita, Alan Renato Zurita. Ahí está, creo que estamos ahí también. Luis Alberto Pinto, ¿está claro? Presente, Ah, magíster. presente. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Luis Alberto. Ahí estamos. Alan Renato. Y ya. Listo. Bueno, pues hemos concluido con la sesión. Magíster, disculpen, no se me tomó en cuenta, Rolando que dice ella. Estoy conduciendo en este momento, por eso es que no mantiene la señal. Mil Ya, disculpas. permíteme revisar. Rolando Callisaya. Giovanni Callisaya. No tengo que- Rolando. ¿Recién se ha escrito Rolando? No tengo en mi lista. Sí, sí, me estoy incorporando a este módulo. No, la anterior no me debe tener en lista. Exacto, porque estoy con la lista anterior. Te anoto. Sí, imagino que es por ello. Ya, pues. Le agradezco mi registro. Gracias. Está bien. Listo, ahora lo tomo en cuenta. Entonces somos 22. Tienes asistencia. Ya. Listo. Bueno, espero que haya quedado claro. Y si no, revisa la grabación, a revisar material. Y bueno, hasta mañana tienen habilitada la sesión para presentar el trabajo 2, la tarea 2. Y hasta el sábado a las 5 de la tarde, la tarea 3, que es lo que hemos desarrollado. Les voy a subir el documento, las indicaciones. Y con eso habríamos concluido. Hasta la próxima sesión. Pueden hacer su presentación, su defensa, o todos van a presentar el mismo formato Word que están presentando en PDF. No es necesario que lo pongan en diapositivas, no se hagan más trabajo, no es necesario.
pero sí quiero que me la presenten y que me expliquen, evidentemente, y ya darles sugerencias para que puedan ir ajustando. Vuelvo a recalcar, no es necesario que hagan una presentación en diapositivas, pero si tienen tiempo y pueden realizarlo, bienvenido. Lo que se va a evaluar es la coherencia metodológica y cómo están planteando todos sus contenidos, ¿sí? Específicamente, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar del marco teórico, su estructura, el esquemita. Háganlo por favor en una hoja y eso en las consignas voy a poner. Y después el desarrollo de lo que viene a ser el proceso del marco metodológico. ¿Listo? Con esa indicación, pues voy a subir las consignas el lunes, por favor, tengan paciencia hasta el lunes y con eso pueden ir trabajando. Pero de todas maneras ya tienen las ideas de lo que vamos a ir trabajando, ¿listo? Un saludo fraternal y bueno, pues hasta la próxima sesión. Muy bien, muchas gracias, Magíster. Gracias, Magíster. Hasta luego. Buenas noches, Gracias, gracias. Magíster. Gracias, Buenas Magíster. noches. Buenas Muy buenas noches. noches.